idea, de nuevo, es continuar con estas conversaciones, que no sean solo las de las madres por un lado y los padres, las del alumnado, las de los profesionales, sino que entre todas podamos construir algo y que podamos mover algo en otra gente. Bueno, pues yo ya me callo y tenéis la palabra. ¿Quién quiere lanzarse al ruedo? Venga, pues Ximena acaba de pedir la palabra, así que venga, adelante. Hola, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, se te escucha, Sí. sí. Bueno, un saludo a Ignacio, un saludo a todos aquí desde Colombia. Quiero pues rescatar sobre todo esta experiencia, esta intervención desde los dos otros conversatorios que hemos podido ver, el de alumnado y padres, que ha sido muy interesante. Quisiera rescatar 5 puntos exactamente para hacer muy amplia en mi participación. La primera es la palabra que usamos para este conversatorio, que es perspectiva. Perspectiva siento que nos ha puesto en una ventaja, y es ver las prácticas desde lejos, y eso nos permite vernos a nosotros mismos como profesionales. A veces en nuestra inmediatez y en nuestras aulas no nos permitimos explorar y autoevaluar nuestras prácticas. Lo segundo es que realmente sí es posible una flexibilización. Hemos transformado todo en esta pandemia, hemos tenido en cuenta los ritmos de aprendizaje, hemos tenido en cuenta los apoyos, los ajustes que necesitan los niños y las niñas con o sin discapacidad en sus casas, allá con sus familias. Siento que esta es una muestra y un ejemplo para nuestros profesionales, pares, tutores que están al lado de nosotros, de decirles si es posible pensar en esas individualidades y en esa diversidad que hay en nuestra aula. Lo tercero es que las voces de las familias se revelan tanto en estos encuentros, esos conversatorios, como en esas pantallas a través de las que los maestros y maestras podemos ver esa realidad que están allí en las casas. Yo tengo chicos y chicas de 4 años y he visto pobreza, he visto desigualdad, he visto cómo son sus camas, cómo es su casa, y eso me permite a mí entender las dinámicas y entender a veces esas dificultades que existen en el aula misma. El cuarto es una palabra que usaban los chicos en el conversatorio de alumnado, y era que los maestros deberíamos ser facilitadores, y a veces somos los que más estamos poniendo el palo en la rueda. Debemos ser amigos, debemos escuchar, debemos poder ser ese aliado de las familias, porque realmente a veces estamos de una manera muy punitivas señalando al papá que no da, que no aporta. Y remitiéndome un poco al conversatorio de padres, pues los papás están simplemente peleando por una garantía de derechos que nosotros, en mi caso que soy empleada pública, empleada del gobierno, tenemos la obligación sí o sí de propender por esos derechos. Y finalmente cierro con una palabra con una frase que también estuvo en el conversatorio de alumnado, y fue: la inclusión se hace en voz baja. Ahorita hay un boom de conversatorios, de webinars, la gente se está postulando, los profesionales lo están haciendo, mostrando mucho sus experiencias, pero son unas experiencias aisladas de las realidades. Simplemente quería traer esto porque muchos hacemos, pero no mostramos. Entonces la idea es compartir con nuestras comunidades, padres, madres, alumnado y docentes, y finalmente tener esa ventana de esperanza de decir que sí se puede, sí podemos atender a la diversidad. Espero haber sido concreta. Muchísimas gracias por dejarme participar, Nacho. Muchas gracias, Ximena. Ha sido un placer escucharte. Begoña. Ay. Hola, buenas tardes. Soy Begoña, soy logopeda. Hola, Begoña, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas ganas de estar aquí participando, y muchísimas gracias, Nacho. Bien, creo que fundamentalmente lo que nos pasa a muchos profesionales es que no tenemos a lo mejor la vocación suficiente para ya no solo para trabajar con niños y niñas con necesidades complejas,
sino simplemente para trabajar en educación. Y esto que digo puede que suene muy, muy duro, ¿no?, entre ciertas personas, pero es la realidad con la que yo me estoy encontrando. Yo, bueno, doy formación a profesionales, además de capacitaciones también para familias, y me estoy dando cuenta de que en muchas ocasiones encontramos excusas en es que el sistema es así, y yo pienso, vale, pero es que tú eres parte del sistema, ¿no? Tú tienes la capacidad de poder cambiarlo, de poder rebelarte contra él, ¿no? Luego, por otro lado, esa falta de vocación hace que también no intentes seguir formándote. Es que no nos forman adecuadamente, ¿no? Es que la formación hay que ir a buscarla. Todos hemos, bueno, hecho barbaridades y hemos conciliado la vida familiar y la laboral, y que acaso no las familias están ya conciliando como pueden, haciendo incluso en este tiempo de confinamiento, ¿no?, de maestros y maestras también. Entonces, si no es vocacional, de verdad, no pasa nada. O sea, da un paso atrás o al lado y piensa si realmente ese es tu sitio, ¿no? Y bien, creo que con eso, o sea, para mí pongo el foco de atención en la vocación porque creo que es la clave para que luego nuestro alumnado no sienta, como escuchamos, ¿no?, a los alumnos el otro día, decir que van a trabajar, van estresados a clase. Yo, quien me conoce sabe que evito al máximo, alguna vez se te puede escapar porque son muchos años ya, ¿vale? Pero evito al máximo decir, tienes que trabajar esto con tu hijo, en absoluto. Y por supuesto, el niño en el aula no trabaja, ¿no?, sino que el niño en el aula va a aprender, a disfrutar, a socializarse, etcétera. Entonces, bueno, creo que sí, que hay que dar un cambio de mirada importante. Y bueno, voy a acabar aquí porque quiero dar paso al resto, porque si me dejáis. Venga, gracias. Muchas gracias, Begoña. Quería hacer un inciso. Las personas que hoy no son del grupo de profesionales pueden comentar lo que quieran a través del chat y si quieren trasladar alguna pregunta, hay una persona, Luz, que está tomando nota para tratar de aglutinar algunas de esas preguntas. Bueno, tiene la palabra ahora Guadalupe. Hola. Hola. Pues yo primero agradezco esta oportunidad porque la verdad el escucharnos desde las madres de familia, los niños y ahora nosotros, creo que eso es una de las cosas que necesitamos, escucharnos y pues irnos construyendo desde estas diferentes narrativas. Yo, la verdad es que hubo un momento en el que yo tal vez sentí como indignación, si esa es la palabra, o realmente no sé qué palabra logre describir el sentimiento, cuando escuchábamos, ¿no?, a diversas madres de familias peleando por un derecho, ¿no?, un derecho a una educación que debe de ser ni siquiera peleado, ¿no? Las escuelas estamos allí justo para vivir esta diversidad. Escuchar a niños que de pronto decían que se aburrían las escuelas, qué pasaba con esta cuestión de la evaluación y todo esto que hablamos, e incluso también como madre de familia, escuchar y vivir también lo que luego pasa aquí en la casa de ustedes con mis dos hijas, es complicado, ¿no? Y eso creo que a mí me ha llevado a justo a lo mejor ahorita lo que quiero exponer y espero ser lo más breve y clara posible. Creo que nosotros hemos normalizado mucho la violencia y la violencia de sus diferentes aristas, ¿no? O sea, alguna madre de familia igual hablaba de esta cuestión del adultocentrismo y creo que lo que las escuelas necesitamos justo es como ver de qué manera nosotros hemos normalizado esa violencia, ver también de qué manera nosotros invisibilizamos justo las prácticas discriminatorias que sí siguen existiendo en las escuelas y que también de alguna manera no nos atrevemos a hablar o a decir o a mirar. Entonces, creo que una de las cosas que primero deberíamos de hacer es justo eso, o sea, atrevernos a darnos cuenta que todos hemos estado en esa postura o de que nos han discriminado en los diferentes roles que tengamos o que nosotros también luego no nos atrevemos a mirar que discriminamos, ¿no? Y ver esto y visibilizar esto en nuestra cotidianidad. Yo trabajo como directora de un jardín de niños público en la Ciudad de México
Y de verdad, sí estoy convencida que si hay esperanza. La participación de nuestra compañera hace un momento hablaba de esto, ¿no? O sea, de vocación. Pero creo que, y justo de eso, ¿no? Como que de pronto es así como de, a los papás, a los maestros, al director. Entonces es como señalar, 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 acusar, acusar, acusar el sistema. Y la verdad es que no nos hemos posicionado en entender que desde el lugar donde estamos podremos generar como esas rupturas y esos cambios. Yo sí creo que es posible. Les digo, de pronto sí me he encontrado en la posición que incluso como tío, como mamá, pues discriminan a veces, ¿no? A los niños o a familiares o a vecinos que tú tienes cerca, pero también he vivido la otra parte, ¿no? De que sí habemos todavía muchos maestros, muchas maestras como de verdad así con esta camiseta bien puesta y de entender, ¿no? Y no hay otra manera de entender y de vivir las diferencias si tú misma no te miras, ¿no? Y si desde este espacio tú no te atreves a mirar cómo es tu práctica, ya sea como docente, como director, como mamá, porque si no nos unimos y no empezamos a crear esos espacios de diálogo y sobre todo de escucha entre nosotros, pues difícilmente vamos a generar un desequilibrio que nos lleve a movernos. Por ejemplo, en la escuela donde yo estoy, ha sido como esta cuestión, ¿no? O sea, constante de tratar de vivir las diferencias, de aceptarnos, pero incluso de aceptarnos entre nosotros como colegiado. Y creo que no vamos a poder dar algo si entre nosotros no aprendemos a ser un colegiado y una comunidad, digamos, como de docentes, y ir abriendo esos espacios para también escuchar y hacer comunidad con las madres de familia. La verdad es que papás o maestros, pues estamos justo para que nuestros niños vivan una infancia feliz en nuestras escuelas. Entonces, yo sí creo de verdad que sí todavía tenemos la esperanza, que sí podemos hacer algo y empezar mirándonos nosotros, ¿no? Y justo ir buscando diferentes espacios. Cada escuela es bien diferente, pero justo tenemos que empezar a mirar, no, bueno, pues a lo mejor yo aquí miro mi colegiado esta situación y de ahí empiezo a abordar cosas chiquitas, pero creo que de entre cada pasito, creo que podemos empezar a tejer una red como mucho más grande. A lo mejor es una visión como muy soñadora o esperanzadora, pero sí creo que es posible y justo tenemos que empezar a hacer esa cuestión de mirarnos, de sensibilizarnos, de concientizarnos para ir como avanzando. La verdad es que la educación es un derecho y ninguno de los que estamos aquí podemos permitir que ese derecho se negocie. Y finalmente, para terminar, creo que tenemos que empezar a mirar que hemos puesto muchas etiquetas, ¿no? A lo mejor yo lo miro y digo, bueno, y de verdad, en serio, he visto compañeras mías maestras peleando un lugar para sus hijos. Y es una situación dolorosa, ¿no? Pero no nos podemos quedar como clavadas en ese dolor o en esta... o sea, sí hay que seguir levantando nuestra voz, pero sí tenemos que empezar a darnos cuenta también que a veces nosotras mismas, en nuestros espacios, vamos generando todavía más etiquetas, ¿no? Porque ponemos al niño que tiene discapacidad o el niño que presenta X, Y condición, situación, enfermedad, autismo, trastorno de déficit de atención. Y al final es otra etiqueta y necesitamos darnos cuenta que nuestros niños, que nosotros somos más, mucho que esa etiqueta, mucho más que ese diagnóstico, ese pronóstico de vida. Y lo digo de verdad en serio porque es complicado vivirlo teniendo este rol incluso de mamá, de maestra, de compañera, de directora, pero al final tenemos que empezar a mirarnos y lo que es de verdad entender que todos somos bien diferentes, ¿no? Y que a veces seguimos generando etiquetas, más etiquetas y más etiquetas. Creo que con esto yo creo que a lo mejor yo quedaría aquí en este momento y la idea es esa, que tenemos que aprender a vivir en las diferencias, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Guadalupe, por tu intervención. Gabriela. Gabriela, ahora sí, no había destrabado el micrófono. Adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias. Y creo que si hay algo para construir entre todos y que una escuela para todos es empezando así, con conversaciones entre todos, ¿no? Me parece que esta idea de convocarnos a diferentes actores dentro de esta construcción me parece sumamente interesante. Creo que es entre todos y en reciprocidades, ¿no? Tanto de derechos como obligaciones, de demandas e intervenciones y construcciones de esas intervenciones, de derechos y obligaciones, de deseos y necesidades, ¿no es cierto? También. La verdad que yo te lo expresé a través de un mail, quedé muy conmovida con las voces el conversatorio de los chicos, de todos. Creo que trajeron la voz del aula,
Yo soy psicopedagoga y me desempeño en una escuela como psicopedagoga en el nivel inicial, y también soy profesora en el profesorado del nivel inicial del Instituto Suma, y también estoy en el Ministerio de Educación en dos áreas, como asesora e integro equipos técnicos, y siempre es desde la perspectiva de inclusión. Creo que en las conversaciones anteriores de familias y alumnos quedaron identificados bien claros los problemas que por lo menos yo fui como definiendo, y que se comparten plenamente acá en Argentina. Nosotros compartimos estos problemas del aprendizaje logrado, del currículum, de la metodología, de la cantidad de alumnos, de la formación docente, de la administración y del sistema educativo. Ahora, recién escuchaba a mis colegas anteriores y decían, bueno, el sistema educativo lo hacemos todo, y eso es cierto. Cada uno desde el lugar que puede y en la construcción, desde conceptos claros y conceptos bien definidos, ¿no? En la cuestión de los alumnos logran identificar lo mismo, el que nos enseñen, porque lo que se reconoce es que ellos quieren aprender, pero que bueno, que hay dificultades en la forma de enseñar, ¿no? En el poder pensar cómo enseñarles a todos y a cada uno, porque si bien está el diseño universal de aprendizaje, que es sumamente interesante en sus principios, eso tampoco sería que eso solo alcanza, sino también siempre creo que hay una intervención individual a la que uno tiene que ir. Alumnos que decían, bueno, yo aprendo haciendo, y esa es una forma también. Y también lo que destacaron los alumnos fue la convivencia, ese derecho a convivir y a jugar con el otro, ¿no? Entonces, y me acuerdo cuando le preguntabas a los chicos, bueno, ¿cómo se solucionaría esos problemas que ellos identifican? Muchos dijeron con una simpleza y una claridad inmensa, que en realidad es ir y hablar con el profesor y decirle, bueno, que empiece a ver cómo aprende y que hable con sus compañeros para que también los otros ayuden en el proceso de aprender. Uno sabe, y esto desde los máximos referentes teóricos, pedagogos o psicólogos, Vygotsky uno de ellos, que decían que los compañeros son los apoyos naturales dentro de un grupo de clase. Y eso es lo que estaban diciendo un poco los chicos. Algo que también identifiqué fue que la educación especial no la ven como algo que hay una discusión, y que sé que en España también está esta discusión, la educación sí, la educación no. Acá nosotros en la ley nuestra de educación, la educación especial es una modalidad que da respuesta a necesidades específicas, una respuesta, una modalidad del sistema educativo. Después identifiqué lo que es intolerable, y que tanto y realmente uno lo conmovió escuchar a las familias en relatos bastante duros, y lo que es intolerable y con lo que hay que trabajar es con el maltrato, el hostigamiento, el bullying, la falta de respeto, la discriminación, la vulneración de derechos. Hasta los chicos nombraron el derecho a jugar, y eso creo que si nos escucha Tonucci nos pone en un reto que es merecido, no se puede pensar en eso. Y después creo que en esto se trata, o sea, si uno tiene que seguir pensando y en la intervención propia que uno hace y lo que ha logrado en pasar en lo que es la integración a una perspectiva inclusiva, y que eso también en una mamá se escuchó, bueno, no sé cómo nombrar, integración e inclusión, y porque me parece que todavía hay confusión. Vamos cerrando, Gabriela. Sí, bueno, y para cerrar es como lo que conmovió escuchar a los alumnos, y una de las frases que voy a retomar es lo que decían los alumnos, diciendo que los profesores también tienen que escuchar a los alumnos porque los alumnos también tienen para enseñar. Así que bueno, mil gracias. Sí, esa fue fantástica, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Muchas gracias, Gabriela. Tiene la palabra Alejandro Pérez. Hola, buen día o buenas tardes.
de acá de Uruguay. Bueno, yo trabajo en el área de formación docente, y lo que yo veo que en la currícula, desde que se forma el maestro o el profesor, no hay un contenido curricular aún en donde se atienda a la diversidad. Recientemente hay talleres opcionales. Entonces, en esos talleres opcionales es donde, dependiendo del grupo, cómo se conforme, si resuelve hacer un taller de inclusión o no. Entonces, hay una falta de preparación profesional, que como ya lo dijeron los compañeros anteriormente, si existe vocación, se indaga sobre el tema y se busca especializarse. Pero si la vocación no está, esa atención a la diversidad que nosotros tanto hablamos no existe. Entonces, tiene que haber una gran dosis de empatía por parte del docente para atender a un estudiantado diverso que tenemos cada vez más presente en nuestras aulas. Por otra parte, todos quieren aprender, no es solamente ir a socializar a la escuela, y nosotros ya lo vimos en los testimonios muy ricos que nos dejaron estos chicos del martes pasado. Entonces, bueno, buscar la forma particular en cada caso de que ese alumno, ese estudiante salga más rico desde el punto de que entró a mi clase. Entonces, ¿cómo logramos eso en cada caso? Y cada caso sin duda nos va a requerir un elemento de investigación para poder lograr que ese alumno aprenda, y apoyamos también a la familia, que sin duda nos va a allanar mucho el camino. Yo no quiero extenderme mucho más porque creo que hay, hasta lo que venían escuchando hasta ahora es en la misma línea que yo vengo pensando, pero sin duda que necesitamos alumnos felices en las aulas que también puedan aportar desde su diversidad y que enriquezcan más esta sociedad, ¿no? Que sin duda ese alumno va a ser un aporte para el otro que le cuesta un poco menos. No es solamente que se le aporta a él, tienen mucho para dar. Gracias, Nacho. Muchas gracias, Alejandro, por tu comentario. Voy a traer al debate dos palabras. Una de Juan. Juan plantea varias ideas que voy a permitirme trasladarlas. Dice, yo creo que hay que trabajar en varias líneas. Uno, la primera, la sensibilización profesional. Estos martes las familias y el alumnado nos han mostrado la lucha diaria que afrontan en algunas escuelas con diferentes profesionales. Así que creo que habría que hacer autocrítica y sensibilizarnos y formarnos. En segundo lugar, dice Juan, el modelo educativo debería de dotar de más autonomía para ajustarnos a todo el alumnado. Autonomía tanto al centro como al profesorado. Y una flexibilización del currículum. Poco objetivo obligatorio y aumentado según las necesidades del contexto por el profesorado. Tercero, una mejora de recursos humanos. Y cuarto, diseño universal de aprendizaje, incluso la existencia de técnicos dedicados a crear un diseño para todos dentro de los centros educativos y que permitan adaptarnos a cualquier necesidad. Bueno, estas son las ideas que había trasladado a través del chat Juan, que yo quería traer. Muy interesantes todas. Y me permito también traer una pregunta que lanza al chat Familias Telma, por si os puede servir. La pregunta dice, ¿qué pequeños pasos y que estén en nuestras manos podremos ir dando para hacer entender la educación como un derecho de todos y todas? Vuelvo a repetirlo. ¿Qué pequeños pasos y que estén en nuestras manos podremos ir dando para hacer entender la educación como un derecho de todos y todas? Bueno, dejo ahí la pregunta por si queréis retomarla cuando vayan surgiendo más palabras. Eli, tenía la palabra ahora. Buenos días, doctor Ignacio. No sé si me escucho. Sí, te escucho, te escucho. Perfecto. Buenos días desde México. Me da un gusto enorme poder participar en esta mesa de diálogo que nos invita muchísimo. Prácticamente a mí me han surgido algunas
cuestionamientos. El primero es una autocrítica del trabajo que yo promuevo. Yo trabajo en un colegio en México que promueve la inclusión educativa, es un colegio con características privadas, pero que representa a una asociación civil que se llama Programa Educación para la Vida, la cual ya lleva muchos años de experiencia. Varias cosas y un poquito rescatando lo que Begoña, Guadalupe y Gabriela habían dicho anteriormente, se tiene que proponer una metodología para promover una escuela para todos. A lo mejor, no lo sé, estos términos de integración y de inclusión van quedando bajos, van quedando como esta misma forma de aceptar a otro grupo, pero ¿qué tanto queremos promover una escuela para todos? ¿Qué tanto lo hacemos con base a la presencia, al aprendizaje, a la participación del alumnado? ¿Qué tanto lo hacemos basados en una justicia escolar? ¿Qué tanto lo hacemos basados en una justicia curricular? ¿Qué tanto lo hacemos personalizando realmente al alumnado? Y en cuanto al profesorado, una de las estrategias que yo creo podría ser un camino sería el fortalecimiento de esas bases que se tienen como profesores. Siempre nos van por la misma línea. Es que no tenemos una especialización para poder hacer frente de los retos que se nos presentan. Pero yo creo que los profesores tienen una característica muy importante. Son fuertes, son críticos, son creativos, tienen una diversidad de alumnos en sus aulas, tienen una diversidad de experiencias. Creo que el fortalecimiento del profesorado, de su vocación, puede favorecer que estos contextos educativos se vuelvan más ricos y llenos de oportunidades para todos. Espero que podamos, mediante estos diálogos, retomar más ideas y, sobre todo, no dejar de cuestionarnos y de ser muy reflexivos de lo que proponemos en este andar de la inclusión o en este andar de una escuela para todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Eli. Un placer escucharte. Gracias, doctor. María del Mar tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar en la tercera fase, encuentro en la tercera fase. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Yo creo que este COVID-19 ha puesto la escuela que lo que entendemos por escuela la ha puesto patas arriba totalmente. Y si no la ha puesto patas arriba, por lo menos sí ha puesto al descubierto pues todos los déficits sobre los que hemos venido trabajando mucha gente, ¿no? De hablar de todo, de innovación pedagógica, de ratio, de infinidad de cosas. Pero por no alargarme y por responder a la pregunta, a la cuestión que planteaba Nacho, yo creo que para trabajar para que esta escuela sea para toda la ciudadanía, es imposible construirla sin toda la ciudadanía. Y ese es el primer paso que tenemos que, es el primer bloque que tenemos que romper de nuestra cabeza. Al hilo de lo que están comentando todos mis compañeros y compañeras, que estamos en consonancia, aludo también a lo que decía un alumno, que ya lo habéis dicho el otro día, que decía, es que los maestros se creen que lo saben todo y no nos escuchan. Pues no lo sabemos todo. Es más, sabemos muchas cosas, pero otras no sabemos y además precisamente no se aprenden en la universidad, que esa es otra cuestión, ¿no? Pero luego había una mamá de Argentina que nos encantó a todo el mundo, que se quejaba de que la maestra de su hijo decía, es que yo no estoy preparada. Pues sí, efectivamente, no estamos preparadas, pero es que las familias que han tenido que hacer frente ahora a esta situación tampoco estaban preparadas, ni antes, ni mucho menos ahora. Entonces esta revolución pasa por ponernos de acuerdo, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en quitarnos el chip de que somos las personas docentes somos las que sabemos todo, porque hemos estudiado 3, 4 años, hemos hecho los cursos X que sea, y tenemos que romper con ese, a mí no me va a decir esta madre cómo tengo que organizar mi clase. A mí no me va a decir este niño cómo tengo que evaluar. Eso hay que romperlo, porque si estamos implicando a las familias en un proceso complejo, pues sí que nos tienen que decir cómo lo tenemos que hacer, o por lo menos tienen que opinar. Y termino ya, si acaso, pues uno de los pasitos que proponía la familia Telma,
creo que quedan muchísimos y muy grandes, pero uno de ellos es ser antipática, cada una en su centro. Porque aquí estamos todo el mundo de acuerdo, pero ahora llegamos al claustro y somos los bichos raros en muchas ocasiones. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ser antipáticas y poner encima de la mesa esta realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Perdona, María del Mar. No, está ajustado. Me ha gustado mucho esta última parte porque me provoca mucho. Me provoca que, por una parte, tenemos la necesidad de poder encontrar la empatía en otra gente, pero a la vez tú pones el dedo en la llaga de la necesidad de ser antipático en un sistema en que realmente está siendo de verdad antipático con tal como nos enseñaron los niños y las niñas, ¿no? Los jóvenes y las familias. Bueno, hay más palabras. Rebeca. Rebeca, tienes la palabra, tienes que activar el micrófono. No está Rebeca, pues pasamos a... ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, sí, se te escucha. Hola, Sí. ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, yo soy de Venezuela, soy profesora de educación especial y trabajo en la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, donde se forman profesionales en educación especial. Por favor, Flora, llévate al niño para allá, por favor. Mira, Nacho, yo recogí, para ser breve, ¿no? 4 elementos principales, ¿no? Que es primero de lo que decían los padres y los niños. Primero, la formación de los docentes, que manifestaban que probablemente no estuvieran totalmente preparados, ¿no? O mejor preparados, vamos a decirlo así. En ese sentido, creo que debería generarse una formación de los docentes donde se incluya como eje transversal la diversidad, ¿ok? Y dentro de esa diversidad, por supuesto, la discapacidad. Y que esa formación no solo debe quedar en la formación de pregrado, sino también en lo que es esa formación continua que debe tener ese docente. El segundo punto tiene que ver con que las familias se ven muy agobiadas, ¿ok? Con la situación, con las circunstancias que viven con cada una de las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestra formación y esa formación continua debe ser el trabajo de cooperación conjunta, docente, familia, comunidad. O sea, no podemos trabajar aislados, y con esto ratifico todo lo que han dicho nuestros compañeros desde que iniciamos. El otro punto es esa cooperación, que lo rescato también de lo que decía uno de los padres en la semana pasada, que decía que los docentes de aula regular, lo llamamos aquí nosotros, ¿ok? Estaban familiarizados, pero no tan sensibilizados, algo así, y que los de especial, los docentes de educación especial, sí estaban más sensibilizados. Entonces debe haber todo lo que es esa cooperación docente de aula regular y docente de aula especialista, no desde el punto de vista que el docente especial es el que más sabe o no sabe, sino de manera conjunta. Y para mí es fundamental trabajar desde esa relación con los padres y la comunidad. Y debería ir desde el punto de vista de la formación. A nosotros estamos haciendo ahorita todo lo que es el diseño curricular en la carrera, y cuesta, porque muchos de los docentes de aula regular dicen, yo no tengo por qué saber de especial. Entonces, es importante llegar a esa concepción. Y algo muy importante que lo aplico para nuestro país, que es y los compañeros lo hablaban, de la vocación. Muchos tenemos vocación al máximo, pero, por ejemplo, en nuestro país, Venezuela, las condiciones en que se encuentran actualmente los docentes, a veces la vocación, por mucho que la tengas, te desanima. Bueno, con esto cierro, Nacho, y felicidades por esta actividad, de verdad. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Marga. Margarita. Buenas tardes, Nacho. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bueno, y a todas las personas que estáis escuchándonos.
Nada, quiero comentar, voy a ser breve, mi experiencia en el ámbito educativo como jefa de departamento de orientación, es decir, como orientadora educativa en la red de centros de infantil y primaria. Pues nada, Nacho, he podido comprobar en primera persona, en este caso, la falta de respeto, de tratamiento de cara a la diversidad. Bueno, digo esto porque después de hacer un percorrido por todos los centros de educación infantil y primaria, he podido ver lo que ocurre en nuestro actual sistema educativo. Por un lado, me atrevo de forma humilde a comentaros que el propio sistema educativo sí responde al grupo mayoritario, pero dejando a determinados alumnos, a ciertos colectivos en riesgo de exclusión, a los márgenes del propio sistema. Y esto es un punto que hay que preocuparnos, porque estamos hablando de una escuela para todos, de una educación inclusiva, y tenemos que también profesionales, investigadores, pues en este caso también recapitular y saber qué significa, qué entendemos por escuelas inclusivas. Cuando a mí se me pregunta qué entiendo por escuelas inclusivas, evidentemente hablo de una escuela para todos, una escuela abierta que fortalezca los lazos y, en este caso, donde todos los alumnos puedan ser y estar. ¿Qué quiere decir esto? Donde todos los alumnos puedan expresarse con total libertad. En escuelas inclusivas, escuelas democráticas. Entonces, nos hallamos en un momento actual de inercia colectiva, es lo que he podido comprobar desde el Departamento de Orientación, porque yo veía que lo que yo hacía mismamente con mis compañeros, pues no era suficiente para que llegara todo el alumnado. Buscaban dar esa respuesta educativa a todo el alumnado y una de las guías buscaba en otros modelos educativos para que fuera una escuela que fuera más, pues que respondiera a la diversidad, que diera esa respuesta a las capacidades, a las motivaciones. Entonces, porque veía que el modelo actual no respondía, dejaba relegado a los márgenes del propio sistema a determinados colectivos. Y cuando hablo de colectivos en riesgo de exclusión, me refiero a alumnado con discapacidad, con deficiencia, pero en este grupo, Nacho, también entrarían los alumnos con altas capacidades, como bien tú sabes. Alumnos que cuyo coeficiente intelectual es superior a la media y, sin embargo, el sistema educativo no llega a darles la respuesta ni los recursos, a veces son un pretexto para dejarlos fuera. Entonces, creo que estamos en un momento muy bueno, en un punto de inflexión donde se sigue viendo la diferencia, evidentemente, como una barrera y no como un valor, y necesitamos entre todos un compromiso real. Quiero decir esto, que hablamos de inclusión y se habla de inclusión en diferentes ámbitos de la sociedad. Concretamente, en el ámbito educativo, he oído discursos muy ornamentados, con muy bonitas palabras, pero que no veo a profesionales que se responsabilicen, ni que piensen, ni que reflexionen. Tenemos que crear espacios de diálogo, de participación, escuchando, por supuesto, la voz del alumnado, ya que son los principales protagonistas de nuestros centros educativos y son los alumnos son los principales protagonistas del centro y al final quedan relegados también. No se les escucha, no les escuchamos, no les prestamos la atención que ellos necesitan. De hecho, aprovecho, a contaros una pequeñita cosa. En mi tesis doctoral, que es en curso, le doy la voz a estos colectivos en riesgo de exclusión y recogiendo la muestra, realizo, a través de una metodología cualitativa de entrevistas biográficas, entrevisté a los alumnos y una de las principales barreras que he analizado, pues aparte de la falta que se han dicho ahora mismo, que han comentado, pues familias, es esa falta de formación, actualización, compromiso de los profesionales. Pero no quiero que recaiga solo en los profesionales, porque esto es un compromiso de todos, de familias, de profesorado, del propio alumnado, como hemos visto en las anteriores charlas que hemos tenido. El alumnado es consciente de todo lo que ocurre en la escuela, de esas voces silenciadas, de esas voces escuchadas, de esos alumnos populares o de esos alumnos que quedan en los márgenes del propio sistema. Entonces, ya para finalizar, tenemos que repensar nuestra educación,
qué dirección tienen que tomar nuestros centros, qué políticas socioeducativas están instauradas y que dejan al margen a determinados alumnos, qué prácticas educativas estamos realizando, si nuestras prácticas son valores inclusivos. Tenemos que, de una forma reflexiva, de introspección, pensar el tipo de valores, si son excluyentes o inclusivos, porque creo que estamos en un sistema educativo que se habla de inclusión y los alumnos con NEA y con necesidades específicas de apoyo educativo sí están escolarizados, pero realmente sigo viendo por parte de determinados profesionales prácticas educativas con valores excluyentes. Y no es lo mismo, como decía Tony Booth en su guía, el Index for Inclusion, hablar de apariencia que hablar de belleza en sentido armónico. Valor inclusivo, la belleza en sentido de armonía, la coherencia, esa coherencia de la estructura dentro de la organización de los centros, que me sirva como metáfora. Entonces, tenemos que diseñar y planificar para un futuro qué tipo de escuela queremos para nuestros hijos y hijas. Queremos una escuela donde todos los niños puedan ser o estar, creando espacios de diálogo, de reflexión. Me recuerda a lo que he leído de Sapon Saving en las escuelas, de crear espacios comunidades de aprendizaje con metodologías cooperativas, que todos sabemos muy bien, con los apoyos, que no sean los apoyos un pretexto para en este caso, para determinar qué alumnos entran y qué alumnos quedan fuera de la escuela. Entonces, nada, ya para finalizar, Nacho, pues tenemos un poco que repensar todos juntos, toda la comunidad, creando un modelo de sociedad más cohesionado. Estas desigualdades que cada vez van más crecientes, pues son un poco el reflejo de nuestra educación, de lo que está ocurriendo actualmente en nuestra sociedad. Muchas gracias, Margarita. Nada, gracias a ti, Nacho, y a todos. Ana. Ana Robles, tiene la palabra. Ana, ¿estás por ahí? Tienes que activar el micrófono. No, bueno, pues pasamos. Sí, hola. Sí, está aquí. Disculpadme. Bueno, me perdí la anterior, pero la escuché, la vi posteriormente, vi a los chicos y la verdad es que me emocionó muchísimo. Bueno, comentaros que para mí es muy complicado separar mi parte de madre de mi parte profesional, no puedo, ¿no? Entonces, no tienes que hacerlo. No tengo que hacerlo, no me vaya a poner en ese compromiso. El hecho es que cuando pienso en todo lo que hago a un nivel y a otro, digamos que no sé separarlo. Me preguntaba el otro día una madre que es pedagoga, que está un poco hasta arriba del confinamiento, como muchos de nosotros, que cómo lo haría yo con su hija. Dice, mi hija le mandan un montón de deberes desde el cole y en casa a mí me pone muy nerviosa porque ella solo quiere estar trabajando con avalorio, ¿no? Haciendo cositas de avalorio. Y yo me reía porque yo le preguntaba, ¿y cuál es el problema? Entonces ella decía, pues que tiene que hacer los deberes. Y digo, pero es que los deberes no es el castigo y los avalorios la recompensa. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a tu hija? Esto. ¿Y por qué no trabaja desde ahí? Seguro que trabajando desde ahí, con los avalorios encima de la mesa, se pueden trabajar otras cosas. Con esto quiero decir que en mi faceta profesional, yo intento que las cosas sean de esta forma, es decir, nunca le he enseñado nada a nadie, a ningún alumno, si no es desde sus inquietudes y sus intereses. El alumno que se aburre, el alumno deja de aprender, sencillamente. Y yo creo que esto lo he aplicado a todos los niveles, es decir, yo trabajo en un museo y llevo un programa de talleres inclusivos. No me gusta llamarlos así, me gusta trabajar por la convivencia. En realidad son talleres donde tiene cabida todos y para todos. Es decir, yo creo que la escuela ha estado un poco al margen de lo que es el entorno, la proximidad, la comunidad, y aquí dentro del entorno entra la cultura, ¿no? Ajena a todo lo que es el entorno cultural. Y esto no puede ser, no puede seguir estando así.
en la educación no formal hay mucho que aprender. Decían, rescato por ahí, antes he estado tomando algunas notas, el tema del derecho a jugar, a divertirse, ¿verdad? El aprender haciendo, el derecho a convivir, ¿Qué más he recogido por aquí? El tema de la flexibilización del currículum, de los pocos objetivos obligatorios. Todo esto está ya en la educación no formal, de una forma o de otra. Cuando los alumnos vienen al museo a hacer los talleres, vienen a disfrutar, a divertirse y a aprender. Y no vienen a que yo le exija que me demuestren todo lo que han aprendido y cómo lo han aprendido. Para mí me es suficiente que los chavales pregunten y se inquieten. Cuando un alumno pregunta, es cuando está motivado. No te va a preguntar nada, ni te va a poner en cuestión nada cuando está ignorando lo que le estás contando. Entonces creo que tendríamos que aprender a trabajar desde ahí. Creo que la escuela no puede estar al margen de la comunidad, al margen de la cultura, y la cultura tampoco, al margen de la escuela. Es decir, cualquier institución pública se debe a sus estudiantes, se debe a sus ciudadanos y no puede discriminar. No puede abrir las puertas de su institución con proyectos que no son inclusivos, que no son para todos. Y bueno, solamente quería aportar este pequeño granito de arena. Muy bien, muy interesante, Ana. Yo pensaba que, claro, ahí se presenta la dificultad de cómo hacer para encajar esa forma de trabajo y ese trabajo tan declaradamente educativo que hay en mucho de eso que hemos llamado la educación no formal. ¿Cómo podemos hacer encajar eso con las propuestas pedagógicas que hay ahora mismo en las escuelas y con el diseño curricular que hay en las escuelas? Ahí es donde está el trabajo, y probablemente habrá algo que tenemos ahí que desarrollar, que podríamos promover, que es cómo hacer ese encaje. Bueno, muy interesante. Muchas gracias. María José tiene la palabra. Hola. ¿Se me oye? Sí. Hola, María José. ¿Se me oye? Bueno, buenas tardes. Pues yo soy María José y trabajo como orientadora. Bueno, por retomar algunas ideas que ya han salido de la escucha, ¿no? Que decía Guadalupe, para mí eso sería fundamental en la escuela. Si queremos que sea para toda la ciudadanía, pues hay que escuchar, hay que dar unos espacios para que puedan hablar, para que puedan opinar, tanto el alumnado como las familias. Y bueno, pensando qué haría falta para que eso pudiera darse y no se den esas prácticas discriminatorias que también se ha dicho, ¿no? Y no tengamos el dolor que nos han causado el escuchar a las familias o el escuchar al alumnado, ¿no? Por esas discriminaciones pues eso, tan brutales. Yo creo que una la palabra que a mí me venía es respeto. Y respeto es, pues, cómo vemos a la persona. También se ha dicho, no sé quién lo ha dicho, la autocrítica y el mirarnos, yo por lo menos continuamente cada día me doy cuenta de mis propias prácticas y de mi propia mirada que no es la adecuada o que me doy cuenta que estoy cayendo en algo, ¿no? Por ejemplo, ayer hablaba con un tutor para un informe que estoy haciendo, un niño que se va al instituto. ¿Y qué objetivo tiene ese informe? Que lo conozcan en el instituto. Y claro, al hablar con él me hago consciente de eso, qué sentido tiene. O sea, qué sentido tiene que si yo no estoy haciendo eso con el resto del alumnado, ¿por qué sí lo tengo que hacer con esta persona? Y eso, ¿qué va a pasar con eso? Aunque yo intente hacerlo de la manera más, no sé, pues de la mirada más positiva que yo pueda poner, pero llega un informe y eso dice algo en un colegio, ¿no? Entonces, no sé, pues por ejemplo lo que decía Lara el otro día de ver a la persona perfecta como es,
yo creo que cuando hacemos una evaluación psicopedagógica estamos esperando a un alumno o a una alumna que no es la que tenemos delante y por tanto le estamos faltando al respeto a esa persona. O todavía peor, estamos buscando a ese niño fallido, porque para eso estamos pasando la evaluación. Un niño fallido que dice Carmen Saavedra, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ver a una persona fallida en vez de ver a esa persona, en vez de respetar cómo es su aprendizaje, cómo es su forma de andar, su forma de ser, su forma de hablar o cualquier otra característica que el alumno o la alumna tenga? Entonces yo lo que veo que hay una serie de palabras que han caído en, no sé si en una desvirtuación o en un, cómo llamarle, como sería pues la diversidad, el cambio de mirada, incluso la inclusión. A mí me resulta muy cansino, lo siento, estar hablando en esos términos porque creo que no dice nada. O sea, que yo, cuando otra persona está diciendo y yo podía creer que estamos en una misma sintonía y me doy cuenta que no, que yo no sé qué significa la inclusión para ti. Sí, lo único que significa para todo el mundo es exclusión, porque no hablaríamos de incluir si previamente no hemos excluido, ¿no? Entonces, la formación yo veo que va muy encaminada a una formación técnica como profesionales o a una formación de conocer una metodología tal, que yo creo que está muy bien eso, pero para mí falta, bueno, para mí o por ejemplo Claudio Naranjo también lo decía, ¿no? Que falta esa parte de mirarnos, de darnos cuenta de qué estamos haciendo, o sea, cómo nos estamos tratando, que en una profesión donde trabajamos con personas y trabajamos con personas que se están formando y que están creciendo como personas, pues hay muchas cosas que debemos mirarnos y que debemos ser autocríticos. Entonces, pues no sé, yo creo que el limpiar la mirada o el profundo respeto del que tú has hablado, ¿no? En ocasiones, el profundo respeto al ser humano, creo que nos llevaría pues no sé, a ver a la persona y no ver otra cosa que nos hemos, no sé, inventado. Y otro término que yo creo que deberíamos descartar en la escuela, y a lo mejor parece muy radical, es el término de necesidades educativas especiales, igual que la evaluación psicopedagógica, aunque es lo que, o una parte de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y ver pues esa formación, no sé, personal, como personas o humana o como le queramos llamar. Y bueno, pues para tener una escuela, diríamos, limpia, en la que no haya caminos trazados de antemano para nadie. Que venga ya pues con un informe, con un dictamen y de hecho pues si escuchamos las familias lo dicen, ¿no? A mí me ha dicho una madre, no están hablando de mi hijo, no me están hablando de mi hijo, o ese informe no me dice nada de mi hijo, porque no escuchamos lo que tengan que aportar las familias o lo que tengan que aportar las madres y bueno, pues y las tachamos un poco como las locas. No sé, no me enrollo más y yo creo que haría falta pues esa parte, ¿no? de humanizar la escuela. Muy bien, muchas gracias, María José. Me preguntaba que cada vez o pensaba más bien que cada vez que eliminamos un término sale otro. Cada vez que sale cada vez que queremos eliminar un concepto porque era horroroso, inventamos otro que viene a sustituirlo y que prácticamente significa lo mismo. Tiene la palabra Raúl. No. Perdona, María José. No, digo que yo no lo sustituiría por No, ya. O sea, Si yo a ti te he entendido. O sea, es eliminarlo y ya está. Está bien, muchas gracias. Raúl. Bueno, muy interesante lo de cambiar la mirada para mirarnos a nosotros mismos, que recordaba María José, ¿no?
yo creo que nosotros también estamos acostumbrados, sin pensar, a dónde colocar nuestra mirada. Y automáticamente, de forma natural, miramos a lo diferente, miramos a lo que se mueve. Y caemos en lo que llamo ocultar mostrando, de mírame a este niño para que mientras te fijas en él dejes de ver lo que no te quiero mostrar. No te quiero mostrar porque siento miedo, porque creo que no sé, que no puedo. Lo que no quiero mostrar son las dificultades para que mi aula sea inclusiva, para que mi aula sea alegre, que sea viva y no un aula muerta, ¿no? Entonces, si cambiamos esa mirada, no miro lo que se espera que yo mire, ahí entro en lo disruptivo. Y eso, como dentro de la orientación, tienes que ser capaz de aguantar ese no cumplir con lo que se espera que habitualmente tengas que cumplir. Porque si no, nada cambia. Si todos hacemos lo que hasta ahora se espera, nada cambia. Entonces, esa disrupción, que en un principio puede ser dolorosa para uno, descubres al final que es que en realidad todo el profesorado desea ser disruptivo, porque en una escuela que no está viva, no es verdad que la gente esté bien, ni está bien el alumnado. Donde los chicos y chicas no están bien, el profesorado tampoco está bien. Hay miedo a cambiar, pero no está bien. Entonces, dentro de eso de lo que no se espera, a mí me parece, al menos en la escuela pública, que yo digo, si se llama pública, es porque es del pueblo. ¿Por qué no participa el pueblo? Es decir, la participación de la comunidad es lo que puede hacer cambiar la escuela tal y conforme está. No podemos incluir desde una escuela segregada, aislada de su propia comunidad. Si dejamos entrar a las familias, estoy hablando de cómo se trabaja en comunidades de aprendizaje. Si dejamos entrar a estudiantes, voluntariado, familias, a entrar en el aula, se nos multiplican las posibilidades de actuación y se multiplica la calidad de la relación familias-profesorado, donde ya no son antagónicos, sino donde se suma porque se participa activamente en todos los órdenes, no teóricamente desde el consejo escolar, sino de verdad y democráticamente. Y eso cambia totalmente la calidad de la participación, ¿no? Luego, claro, a nivel personal, cuando hablaba de lo disruptivo, tarde o temprano se nos plantea un dilema. ¿Qué hago? ¿Me adapto a lo que se espera de mí o hago cumplir los derechos humanos? Estoy hablando casi de objeción de conciencia. Porque, claro, es muy duro decir, si eres consciente de ello, decir, bueno, vale, voy a colaborar un poco con que haya un poquito de no derechos humanos aquí. O sea, si nos ponemos serios, nos ponemos serios. Y me parece que cuando abrimos un debate serio, todos escuchamos. Digo, ahí va, esto va en serio. Aquí puede surgir otra cosa. Y después, y por último, ya termino, respecto a no se dan la situación todavía no es favorable para que yo introduzca cambios, todavía me obligan a segregar alumnado. No es verdad. En realidad somos muchísimo más libres de lo que nos creemos. Y podemos hacer muchísimas más cosas desde la orientación. Puede haber un montón de modalidades de escolarización, pero siempre te dicen si la general no es posible, entonces pásese a otra cosa. Vamos a ver, si yo veo que la general sí es posible en muchos centros, claro que es posible en este aula también. Por lo tanto, yo no voy a recomendar otra cosa, sino que voy a ayudar a trabajar para que sí sea posible en ese aula en concreto, a trabajar no solo en cambios metodológicos, sino también qué le pasa, qué nos pasa a nivel personal que nos está dificultando hacer ese cambio que creemos que no sabemos, cuando en realidad los que lo están haciendo es que no son ni más ni menos, ni saben más ni menos. Bueno, lo dejo aquí.
Muchas gracias. Bueno, muy interesante, Raúl, como siempre. Traigo un par de preguntas. Una la hace Sandra en el chat. Dice, ¿por qué creéis que estas reivindicaciones no trascienden al debate político y social? Y Carmen Moreno, otra madre, dice, ¿cuál es el sentido de nuestro trabajo? Bueno, he dicho otra madre, pero también es una profesional. ¿Cuál es el sentido de nuestro trabajo? Bueno, quedan ahí esas dos preguntas. Tiene la palabra alguien cuyo perfil es Cátedra Pedagogía. Tienes que activar el micrófono. Ahora. Sí, está activado. Muy bien, sí. Perdón, Adelante. no cambié el nombre, soy Patricia. No pasa nada. ¿Qué tal? Bien, yo tomé algunas notas, pero quiero decir que la parte de los alumnos fue por demás movilizadora, siempre por mi trabajo escuché a las madres. Soy docente jubilada en nivel inicial y siempre escuché a las madres las mismas palabras del grupo de madres que habló, pero escuchar a los alumnos fue muy movilizador y creo que juntando todas las ideas que ellos propusieron sería más o menos como un programa de didáctica. Creo que hay muchísimas cosas que ellos plantean que la didáctica le daría muchísimas respuestas atravesada con la idea de diversidad. Creo que si tuviera que dar didáctica arrancaría por ahí. Del grupo de madres lo que rescato es cuando hablaban del profesorado. Y acá quiero ir un poquito más allá y es más o menos la pregunta que hacías de por qué estas cuestiones no pasan a las políticas sociales. Creo que hay una mirada muy médica, desde un paradigma muy médico en la sociedad. Creo que es una sociedad normalizadora, por lo menos acá en Argentina, es una sociedad normalizadora donde la discapacidad es muy poco visible, desde los trabajos a donde uno va a una oficina, es rarísimo que te atienda alguien con discapacidad. Es rarísimo que en un programa de televisión haya alguien con discapacidad por fuera de ese rol. Creo que hay una cuestión social frente a la discapacidad, frente a esa normalidad que no se nos presenta como tal. Fui directora de Jardín de Infantes, como contaba la compañera de México, y me ha pasado de maestras de decirme que realmente ellas no se sentían preparadas ni profesional ni personalmente para atender a un alumno. Me acuerdo particularmente de un alumno que vino en silla de ruedas. Creo que hay algo desde lo personal y desde lo actitudinal que tiene que ver con la discapacidad y la mirada hacia lo no normal de la discapacidad. Así yo creo que lo ven. En cuanto al profesorado, por lo menos acá en Argentina, el profesorado que va por el lado de común es separado a los que estudian educación especial. Yo creo que esas dos cosas tendrían que estar juntas, o por lo menos conectadas de alguna manera en algún momento de las carreras, porque creo que ahí es donde está el quiebre. En muchas carreras docentes no hay algo que atraviese con la diversidad. Puede llegar a ser algún taller, algún encuentro a voluntad del profesorado. O sea, acá le decimos profesorado al lugar donde van a estudiar para docentes. Ahí hay algo que no está junto, va por caminos paralelos. Me parece que debería haber muchísima más articulación en ese sentido, porque tiene que ver con esto de la voluntad. A veces los docentes, por voluntad, se hacen cargo de las cuestiones que tienen que ver con la inclusión. Yo tengo muchísimas experiencias excelentes y muchísimas experiencias no tan buenas, donde un docente que a pesar de no sentirse preparado, se prepara de alguna manera para atender a ese alumno
considero que la escuela tiene que tener muchísima más relación con lo que acompaña a ese alumno, tanto con sus padres, que son los que realmente lo conocen, como todos los profesionales que a veces atienden a ese alumno, porque a veces hay terapistas, fonoaudiólogos, psicopedagogos, que pueden dar muchísima ayuda en ese sentido para abordar la educación y de la mejor forma. Y me quedo con una pregunta que hacía, creo que Mar, en el grupo de los alumnos, es si se puede, ¿qué se puede hacer para que no haya niños solos? Y Jorge preguntaba, se supone que en una clase la gente está junta y no separados, cuando ellos hablaban de que estaban separados en los grupos. Marcos decía verlos como a los demás. Creo que todo lo que dijeron los chicos es para analizar profundamente desde muchísimas disciplinas, la didáctica, la pedagogía, la inclusión, la teoría del aprendizaje, pero creo que hay que tener una mirada más abarcativa y menos, como decía una de las compañeras que habló, menos de etiquetas. Creo que las etiquetas ahí marcan muchísimo un camino que lo determinan, que lo prefijan y allá va, no hay otro camino por el que se pueda mover esa etiqueta. Creo que verlo como un alumno más, un alumno del conjunto, ir descubriendo de a poco cuáles son las formas en que aprende, cuáles son sus gustos. Creo que sería una de las cuestiones necesarias e imprescindibles. Muy bien. Y una pues muchas gracias. Sí. Una última cosita. Sí, adelante. Creo que el profesorado también tendría que dar un lugar al docente reflexivo, a ese docente que aunque no sabe qué tiene que hacer en algún momento dado, que sí pueda tener una práctica reflexiva sobre su propia práctica. Y desde ahí encarar estas cuestiones como otras, pero particularmente en estas que estamos conversando. Nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Caterina. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. ¿Qué tal? Los saludo desde Hola, Perú. Yo Hola, quería traer aquí 3 ideas. Hola, Nacho, ¿qué tal? Bueno, a partir de una conversación de un padre de familia que me hizo repensar mucho y acá las comparto con ustedes. Un padre mencionaba que dependemos de la suerte o voluntad de contar con un buen profesional que enseñe a nuestros hijos. Y ahí como que se vinieron muchas nuevas ideas. Una de ellas es que, y lo hemos conversado durante este diálogo, es que la educación no es un favor, ¿no? Es un derecho, pero se necesita crear esos espacios de reflexión para cuestionar cómo la escuela ha venido funcionando. Luego también pensaba en que muchos profesionales parten de una experiencia quizás escasa, de tener una relación con personas con discapacidad. De repente la formación también ha sido muy pobre, ¿no? Un solo curso de educación inclusiva en la malla curricular no es suficiente para ser un docente que realmente crea en inclusión. Pero también creo que es importante, y esto lo menciono porque recuerdo a una madre en una conferencia que nos decía, yo creo que la educación inclusiva es un espejo del que nadie se quiere ver, porque finalmente nadie se quiere reconocer que es distinto, pero también es muy igual al otro, porque podemos tener los mismos sentimientos, ¿no? Yo creería que muchos de nosotros quizás y muchas personas que trabajan en escuelas pueden tener muchos miedos, prejuicios, frustraciones y creencias asociadas a la pena. Si nosotros profesamos el ser empáticos, hay que validar que eso puede suceder, ¿no? Eso puede ser cierto. Y finalmente la inclusión es un proceso del cual se aprende en el andar. Y es totalmente válido que haya miedos y frustraciones. Sin embargo, y una tercera idea que me parece una de las más importantes es que hay que hacerse cargo. Nosotros no somos quienes tenemos que brindar los tips, las fórmulas mágicas para que eso suceda. Es el docente quien tiene que comprometerse con una inclusión para todos los estudiantes. Algo que se me quedaba del diálogo de estudiantes en qué es lo que quieren ellos o qué es lo que buscan, ¿no? Creo que quieren que confiemos en ellos, que tienen todo el potencial para poder aprender. Y son aprendizajes para toda la vida, no solamente la parte social, sino también la parte de qué es lo que buscan, cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños.
Lo segundo es que creo que quieren que los conozcan también. Los estudiantes no quieren que los ignoren, que los dejen solos en el patio, que estén en la última carpeta del salón. Y en definitiva estamos de acuerdo que un informe psicopedagógico no te puede estigmatizar y no te puede categorizar. Son las familias y los estudiantes quienes pueden decir qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, cómo son, cómo los podemos ayudar. Y no ayudar desde la pena, sino ayudar desde la potencialidad de que ellos son autónomos, ellos pueden lograr sus sueños. Y bueno, lo último, en realidad quisiera decir muchas cosas, pero me gusta también escucharlos a ustedes, es que creo que todos nos tenemos que preguntar por qué y para qué nuestros estudiantes van a la escuela. ¿Qué tanto estamos haciendo para contribuir en que todos sus sueños y sus metas sean posibles y que ellos realmente se sientan capaces de poder lograrlo? Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Tiene la palabra Mónica. Mónica, tienes que activar el micrófono. Lo tienes activado, pero no se te escucha. Seguramente tienes que cambiar algo de la configuración porque ahora mismo no se te escucha. Paso a otra persona mientras tú vas haciendo eso y ahora vuelvo contigo. Carmen. Carmen, ¿andas por ahí? No se te está escuchando, Carmen. Nacho, ¿te refieres a mí? No, me estoy refiriendo a Carmen Máximo. Vale, porque yo no había pedido la palabra. Vale, vale. Carmen, ¿tampoco se te escucha? ¿Y ahora? Ahora. Ahora sí, vale, gracias. Estoy escuchando a Mónica, pero a Carmen no. Vale. Bueno, pues dejamos a Carmen que arregle su micrófono y vamos con Mónica. Venga. Bueno, buenas tardes a todos. Adelante, Mónica. Vale, respondo a la pregunta que habían hecho de por qué creemos que los políticos no están atendiendo las necesidades. Yo creo que porque realmente están bastante peor que nosotros en nuestra profesión. Tienen muchas más necesidades y creo que se han quedado bastante atrás en muchas cosas. No hay políticas... ¿Sí? Dime. No te oigo, Nacho. No, es que no sé si está... ¿Está todo el mundo escuchando bien a Mónica? Sí. Entonces era mi línea, perdona. Vale. Disculpa que te haya parado. No, dime. Si no me oyes, dime. Bueno, yo creo que no hay políticas públicas, no hay una mirada de larga duración y más a nivel educativo se necesitan miradas a muy larga duración. Entonces, claro, es como pedir peras al olmo porque realmente no están en lo que necesitan. Yo entiendo que la persona que se está dedicando a nivel político y se está dedicando realmente y es su trabajo, es porque hace un servicio a los demás y eso no está integrado en ellos. Entonces es muy difícil que realmente estén a la altura. Y luego basta ver, por ejemplo, y lo comentaba, me parece que era Mar, que toda la pandemia y todo el confinamiento sobre todo saca a la luz muchísimas dificultades que ya se sabían de antes, lo que ocultas, porque sabemos que hay grupos muy vulnerables, sabemos que hay personas con discapacidad que han salido a la calle y han tenido problemas, es decir, sabemos cómo están los mayores en residencias, no es nuevo para nadie. Entonces, ¿quién ha sido los grandes abandonados? Los niños. Todo se ha hecho de espaldas a los niños no han podido salir a la calle, los niños no han podido ir al parque, ir a las zonas verdes. O sea, entonces, claro, realmente se está legislando de espaldas a la infancia. Y luego yo, por continuar un poco, yo me había marcado unas líneas y para mí la figura del maestro, del profesor, es un asistente fundamentalmente y es un asistente que sobre todo tiene que, para mí yo entiendo que tenemos que estar al servicio de los demás, pero a nivel incondicional. Desde la mirada, desde la voz, desde el cuerpo, desde el vínculo, desde la relación y sobre todo con mucha presencia. La presencia es lo que realmente el niño es lo que capta y eso es lo que hace que todo fluya de otra manera. Claro, todo ello implica aceptar, por ejemplo, pues que los niños tienen diferentes modos, diferentes tiempos de escucha, etcétera, etcétera, diferentes modos de aprendizaje, diferentes intereses. De ahí tenemos, cada niño es un mundo. Entonces, es de alguna manera, el hecho de nuestra figura es como decirle al otro que me importa cómo es él realmente, cómo es esa persona.
Entonces, claro, todo eso te genera una vinculación, te genera una relación y sobre todo, y los niños lo decían súper claro el otro día, genera una confianza y para mí es fundamental. Si no hay confianza, no hay relación, no hay vínculo, no hay energía entre nosotros, con lo cual es que todo carece de sentido. Entonces, el aula carece de sentido. Entonces, para mí, y lo ha dicho Raúl y lo ha dicho también Ana, que me ha gustado mucho también su intervención porque ella lo ve desde un museo, a mí me parece fundamental dos cosas. Una, nuestro trabajo para mí tiene dos puntos muy importantes. El personal, que es un trabajo personal que Raúl ha explicado muy bien. Nosotros, para mí, entendemos que debemos ser un agente de cambio. La gente que realmente está siendo un agente de cambio es porque personalmente se han trabajado a fondo. No son cursos de 20 horas en un centro de profesores. Es que estamos hablando de formaciones mucho más largas. Estamos hablando de un conocimiento personal y de un saber estar con los otros, porque yo me he podido trabajar cuál es mi presencia con respecto a los demás y cómo me siento yo cuando veo pues, que hay un enfrentamiento en el aula o en el patio, por ejemplo, que es donde se están produciendo la gran mayoría de los problemas. En cuanto a la comunidad también, ahí la segunda vertiente es la comunidad, lo ha dicho Ana, ojalá todos tuviéramos la posibilidad de estar en el museo mucho más tiempo y de hacer unas actividades, no solo eso, con personas con las que están conviviendo con nosotros en nuestra comunidad. Porque todo ese trabajo y todo esto, y todo ese trabajo en comunidad, con los artesanos donde estés viviendo, bueno, y si vives en una zona rural, para mí eso es maravilloso. Es un trabajo en equipo, es fundamental los equipos, y no solo es un profesor, somos muchos los que debemos estar en el aula, los que debemos atender a esos niños, porque yo puedo vincular con un niño, o con dos o con tres, pero siempre habrá alguno por lo que no, por lo que sea, porque todos somos humanos, no puedo vincular más y no puedo llegar más. Los niños, por responder cosas concretas, ¿cuáles son las necesidades? Los niños lo dijeron muy bien el otro día, escuelas pequeñas. El tamaño importa mucho, para mí importa muchísimo. Escuelas pequeñas, hay un libro precioso que habla de lo pequeño es hermoso, creo que es así. Y debemos intentar tender a eso, a escuelas pequeñas. El cómo hay que buscarlo, es que no podemos, lo decía Raúl me parece, no podemos quedarnos parados. Luego, si además son unitarios donde pueden compartir con otros niveles, todavía mucho mejor. No hablo de inclusión porque lo doy por hecho que tienen que ser escuelas para todos, o sea, es que esto ya me parece de otra galaxia. Y es lo que está pasando. Contacto con la naturaleza, importantísimo. Ahora se ha visto la gran necesidad que hay. Bueno, ahora se ve, hace muchos años que se está hablando, pero ahora se ha visto con el confinamiento. En relación directa con las familias y con la comunidad del barrio. Y luego, muchísimo, se ha comentado también, mucho juego y exploración. El juego es exploración, es aprendizaje, es emoción. Entonces, por favor, a los de secundaria también hay que dejarles jugar. Es importantísimo que jueguen. El juego es lo que nos va a dar el vínculo con el otro, la relación con el otro. Y luego, por supuesto, movimiento corporal, movimiento a todos los niveles, porque estamos muy acostumbrados a estar 7 horas en el aula, pues muchos niños sentados. Y eso es... En fin, es que no tengo palabras. Bueno, pues muchas gracias, Mónica. Nacho, ¿puedo añadir solo una cosa? Es que estamos las dos, pero que estábamos... Claro. Juntas y Di tu nombre, por favor. Soy Cristina y las dos somos maestras y creo que estos espacios en los que nos juntamos porque así reflexionamos son fundamentales, ¿no? Y yo creo que actualmente la situación que acabamos de vivir ha desenmascarado absolutamente la escuela, la realidad de que está años luz de entender lo que es un niño y de entendernos como personas. Entonces, creo que la sociedad sigue pensando, como ha dicho antes, en los adultos y no en los niños. Y fíjate que cuando se nos paró, lo primero que se planteó era seguir desde la videocámara dando, ofreciendo, el maestro ofreciendo lo que hay que hacer y lo que debería ser desde un control, con la necesidad de controlar lo que se está haciendo, se está dejando de hacer, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es fundamental que el maestro no es una cuestión de voluntad, sino que es una cuestión de ser, de una escucha personal profunda para entender al niño y saber cómo observarle. Y ese cambio de mirada que ya se ha ido hablando en algunos momentos está en aprender a poder observar a mi niño para poder entender a los niños dentro del aula
y poder darles, y creo que actualmente es una cuestión social, seres críticos, seres con autonomía y con independencia. Es fundamental que trabajemos esto. ¿Cómo? Y yo añadiría todo lo que ha dicho Mónica, es espacios, como lo que estamos haciendo, espacios donde nos encontremos con los niños en los que abiertamente pueden decirnos todo lo que piensan y todo lo que sienten, pero sin ese coartar lo que el maestro siempre quiere concluir y decir que su opinión es la más valiosa. No, todos, y aquí no quiero hacer exclusión a nadie, todos formamos parte de una sociedad de la que tenemos que aprender a ser todos. Nada, gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Carmen. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? No se te escucha. ¿Sabes que tienes donde configurar eso? En los 3 puntitos de la derecha abajo, imagino que lo sabes, vaya. Configuración. Y miras qué micrófono tiene puesto. No. Sigue probando sin miedo, aunque irrumpa ahora tu voz cuando lo consigas. Otra posibilidad que yo creo que deberías hacer es que si no lo consigues, reinicie por lo menos la aplicación y si no, el ordenador. Venga, ahora te recupero. David. Tiene la palabra David. Uy, madre mía, el tiempo se nos viene encima. Vale, aquí estoy. Creo que soy el único David, ¿no? Sí. Sí. Vale, se me escucha bien, por lo que veo, sí. Se te escucha bien, sí. Vale, pues me presento, soy David, trabajo como maestro de lo que en España se conoce como PT, como Pedagogía Terapéutica, un profesor de apoyo para que lo entiendan personas pues, de otros países. Soy el profesor de Jorge, el hijo de Sandra, que bueno, conoceréis si habéis visto el primer vídeo o si ya sois familiarizados con este en ese vídeo de famoso. El vídeo de famoso, sí. Ya se ha hecho famoso. Sí. Bueno, pues claro, pues la verdad es que antes de comentar pues nada, todas las anotaciones que tenía y tal, quería primero hablar de qué me llevó a entrar en este foro, porque realmente en un principio no pensaba en participar. Lo veía como algo que, bueno, que no es algo que yo esté dado a participar en foros, a hablar en voz alta, digamos. Pero creo que el detonante fue ver el primer vídeo, el vídeo de las familias, y ver cómo todas esas familias, todas esas madres hablaban con tal crispación de la educación, del sistema educativo. Pues personas como Inma, que bueno, apunté ciertas frases que me parecieron bastante llamativas, como por ejemplo la de Inma, que decía que tenemos que empoderarnos, que la escuela no nos va a empoderar. Ese tipo de declaraciones que muestran que pues algo estamos haciendo mal, obviamente, y estamos haciendo muy, muy mal en educación, como para que dejemos tan de lado a los alumnos. Por eso que decidí pues, participar para decir que no están solas, que realmente hay gente en educación que aún piensa que debemos pues, ayudar a esta gente, que debemos dar la cara y que tenemos que hacer un cambio desde dentro. Hablabais de estirpar de raíz el sistema educativo y cambiarlo de nuevo, pues estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, porque la atención a la diversidad no se va a responder de esta manera. Paso a hablar del caso de Jorge, que me parece que pues, como caso concreto que puede ayudarnos a ilustrar bueno, mi manera de entender la educación. Cuando conocí a Jorge al principio de curso, pues tuvimos una primera reunión para la evaluación y demás. Y claro, pues acabamos hablando de qué es lo que quería él para la educación, para su educación, para el curso. Si conocéis la historia, pues su historia anterior de educación, pues venía de un colegio en el que, bueno, pues la inclusión realmente brillaba por su ausencia.
Y claro, pues él acabó diciéndome, pues básicamente lo que quería es libertad y autonomía. Y al final, pues es eso lo que piden todos los niños, autonomía, el sentirse que, aunque sean niños, pueden tomar decisiones. Y creo que esa es la clave, el entender que pues pueden tomar sus decisiones de futuro ya siendo niños pequeños. En ese sentido, pues creo que es un acto de valentía de los profesores el llegar a ese tipo de decisiones para la educación de sus alumnos. Hablabas creo que en el lema de este foro, que era el de entre querer y poder. Bueno, es que yo creo que está ahí, el querer es poder, la valentía de los profesores es lo que va a determinar el que se cambie realmente el sistema educativo. La valentía de los profesores, bueno, la de todos realmente. Tenemos que colaborar todos para cambiar este sistema y llevarlo a algo que realmente ayude a todos los demás. Bueno, después tenía un par de cositas que comentaros. Primero sobre la situación del coronavirus desde el plano educativo, desde lo que estoy viendo en cuanto a lo que nos llevó a provocar en la metodología educativa. En mi caso, por ejemplo, que ya desde antes pues, era bastante seguidor de las tecnologías, era bastante tecnócrata en ese sentido, y ahora se están descubriendo como un método de realmente de inclusión, porque está permitiendo que pues, alumnos que no tenían manera de interactuar en clase puedan hacerlo. En el caso de Jorge, por ejemplo, el hecho de tener un ordenador le facilita, una tablet, le facilita muchísimo la metodología de clase, el poder completar las actividades, el poder ponerse alarmas para las actividades. Creo que esa es una de las claves de la nueva educación. Por eso que quería destacarla en este momento. Luego la capacidad de los profesores para adaptarse, que es algo que me parece que ya se habló en este foro durante varias ocasiones. Perdón si me extiendo, intentaré ser breve. La capacidad para adaptarse a las situaciones concretas y lo que tienes en el aula, que al final no son 24 niños que puedes cambiar por otros 24 niños y va a ser exactamente la clase igual. No, y tienes que ver que cada uno de ellos es diferente, independientemente de que tenga necesidades especiales, que tenga pues, una situación, eso pues tiene que verlo y valorarlo cada profesor y saber responder. Esa es una de las claves de un buen profesor. Luego, en cuanto al sistema educativo, que es lo último que quería tomar, pues hablando de eso, del cambio en el sistema educativo, la clave es hacerlo más democrático. El hacerlo más democrático y más transparente, porque se hablaba mucho, algunas de las madres, de la evaluación que tiene que haber en el sistema educativo. La evaluación, pues, no solo es del alumno, obviamente, el que saque un 5 o un 10, no, también es la evaluación de los profesores. También tenemos que sacar 10 de los profesores y la administración educativa en general. Por eso que es ahí donde quería incidir como motor de cambio de esa nueva educación. Y bueno, nada, eso sería lo que quería comentaros y nada, pues encantado de compartir espacio con tan buenos profesionales, con tan buenas ideas y un saludo enorme a todos y esperemos que esto que queremos conseguir entre todos se acabe consiguiendo, que confío en que sí. Muchas gracias, David. También es un placer escucharte a ti. Carmen, ¿has conseguido o no? No parece. Pues vamos con Inma. Hola, ¿se me oye? ¿Sí? Se te oye, Inma. Vale, buenas tardes. Pues aprovecho que coincidiendo con mi intervención después de David, darle las gracias porque, bueno, me ha mencionado y me ha gustado mucho su intervención y lo que ha dicho. A ver, yo soy educadora infantil de primer ciclo, entonces mi intervención la quiero dejar a Marcos, que como está metiendo por ahí un micrófono. Perdón un momentito. Vale.
Ahora. Ya puedes. Inma, tienes el micrófono cortado. A lo mejor te lo he hecho yo. Voy. ¿Ya? Ahora, ya. Vale. Que quiero empezar nombrando a Marcos, que como director de su colegio, el otro día, para solucionar el problema de su hermana, dijo que tenía que hacerlo el profesor, ¿vale? Y luego Leo dijo que había que enseñarlo esto desde pequeño, ¿vale? Yo soy educadora infantil de primer ciclo, somos el primer escalón del sistema, o más bien el último, porque somos los que peor consideración tenemos, los que menos valoramos, y creo que es donde empezamos, ¿no? Con la semillita. Hay niños en el sistema educativo desde los 16 semanas, o sea, tenemos una generación de niños que entran en el sistema educativo desde muy pronto y, sin embargo, los que menos quieren estar en él. Voy a continuar con lo de Marco y Leo. Entonces, nosotros en infantil, nuestra metodología es el juego. Y con el juego los niños aprenden muchas cosas. Y también se atienden necesidades. Los niños en infantil están en distintos estadios de desarrollo, por lo tanto hay muchas necesidades diferentes que atender. Hay niños que se comunican y otros no. No sé, verbalmente, me refiero, porque comunicarse se comunican todos. Entonces, como educadora infantil, desarrollamos en el aula una metodología donde todos los niños están incluidos y todas las necesidades se atienden. Yo creo que Leo dio la clave, se enseña desde pequeño, pero ¿qué ocurre? Que llega un momento en el sistema educativo que esto se abandona. Es de niños chicos y no se puede hacer, pero que no es así. Creo que estoy de acuerdo con Mónica en que hay que jugar o en que hay que hacer planteamientos donde experiencias, porque yo, por ejemplo, hay un libro que uso mucho, que me marcó mucho, que es El adulto frente al niño. Es un libro de experiencias que yo creo que es súper importante. Las experiencias que, bueno, no dejan de ser juegos, pero no es un juego como la gente o como se quiere entender básicamente, ¿no? También hay otra cosa que me gustaría decir y es que en infantil hacemos una asamblea que es muy importante, una manera de recibir a los alumnos se expresan, como decía Manuel, el alumno tiene que hablar, me encantó Manuel, tenía mucha razón, y nosotros a niños muy pequeños le damos la palabra. Muchos, como digo, no hablan verbalmente, pero en la asamblea está todo dispuesto con imágenes que se le permite expresarse, porque cuando llegan a otras etapas, esto es nulo total, no lo entiendo cuando eso se podría continuar, perder media hora al día de la jornada en recibir o despedir a tus alumnos, creo que no quita tiempo. Creo que las aulas en primaria desaparecen rincones, yo no digo que tengan rincones de juego, pero podemos hacer con cosas de concepto o de normas de clase o de convivencia, hacer rincones donde los niños se refuercen ciertas cosas. Entonces estoy de acuerdo con Marcos y estoy de acuerdo con Leo. Lo que pasa es que no sé por qué esto se abandona. Y creo que el primer ciclo, desde aquí lo voy a reivindicar, de educación infantil, es muy importante. Y creo que debería estar más incluido y no más tan excluido. Coincido con Guadalupe y tengo muchos nombres y algunos me he perdido, pero una señora jubilada, creo que era directora, ¿no? Que también es que son las dos de jardín de infancia. Entonces, ¿qué ocurre? Ellas hablan de que se relacionan mucho con la familia. Sí, es que en el primer ciclo, como no estemos con la familia, pero es que en el primer ciclo de infantil, en el segundo, en primaria, en secundaria, es que es en todo. Es que la familia tiene que estar en todo, porque yo, para poder desarrollar lo que yo quiero en el aula, necesito saber de esos niños. Necesito si han dormido bien, necesito saber si están comiendo mal, porque todo eso me va a impedir desarrollar mi práctica, mi metodología. Entonces, si yo pienso que si nosotros, yo por ejemplo, con 20 niños de 2-3 años soy capaz, ¿por qué no se puede en primaria? En secundaria tenemos adolescentes que dicen que se reprograman, la adolescencia se reprograma un poco como volver a sentar los pilares de la infancia, cosas que se han quedado sin resolver. ¿Por qué la secundaria trata al adolescente? No sé, lo tiene bloqueado. Entonces, las cosas que no se resolvieron bien se anquilosan y se resuelven nada, cero. Entonces, creo que, insisto, Mónica, estoy muy de acuerdo.
Quiero también destacar... Vamos cerrando, Inma. Sí, solamente, ya voy a cerrar. Quiero destacar que me gusta mucho el poema de La oreja verde, ese del señor Maduro, con una oreja verde. Quiero que, por favor, todos los profesores tengan una oreja verde. Al final todos lo están diciendo, que hay que escuchar, hay que escuchar. Y he visto en este confinamiento la película de María Montessori, de su vida autobiográfica. Yo soy muy fan de ella. Y para mí me gustó más todavía y creo, además, quiero destacar que ella era médico, ella estudió medicina, sin embargo desarrolló una pedagogía educativa importantísima. Entonces creo que los profesionales de la educación podemos aplicar el sentido común, podemos aplicar nuestra voluntad de formarnos o de leer, que la lectura es muy importante, y eso nos ayuda a abrir el mente y campo de que venimos hablando. Y quiero recomendar, para terminar, el libro de El monstruo de colores, que se trabaja con los niños pequeñitos, para todos esos profesores que, como ha dicho, muy bien dicho, Caterina, tienen miedo, frustración, prejuicio, pues que lo trabajen desde ese libro que es para niños pequeños, pero que sirve para todo el mundo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Inma. Tiene la palabra Educación Teima. El micro no está activado. Hola. 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 Vale, pues sin cascos. Al final pensé que me quedaba sin turno ya. Qué difícil sintetizar todo esto que estamos escuchando. Repaso todo lo que dijeron las familias, todo lo que dijeron los alumnos y todo lo que llevo recopilando yo durante todos estos años de experiencia. Yo trabajo no se te ve, lo sabes, ¿no? Que no tienes activada la cámara. Que lo prefieres así, ¿no? Me da igual, me da igual. Vale. Hola. Hola, trabajo en una entidad de personas con diversidad funcional en Teima, que está en Ferrol, y trabajo en la etapa de educación, que acompaño a chicos que están en etapa educativa obligatoria y posobligatoria. Pero también acompaño a los contextos donde ellos se desarrollan, y uno de esos contextos, lógicamente, es la escuela y la familia. Y decía que, bueno, que me resulta muy difícil quedarme con ideas porque creo que las claves se han dado todas. Creo que si recogemos toda la información que salió el otro día con las familias, recogemos lo que salió con los alumnos, creo que las claves están ahí. Creo que una de las cosas que está pasando es que no nos escuchamos unos a otros. Creo que este foro está sirviendo para eso y creo que es muy necesaria esa parte, porque al final parece que cada uno ve el problema en el otro y que nunca llegamos a soluciones que realmente sean efectivas y eficaces. Yo por mi experiencia veo que hay una gran insatisfacción por parte de todas las partes implicadas, por parte de las familias, por parte de los alumnos, por parte de los profes. Pero lo cierto es que dentro de toda esta insatisfacción, al final las personas que salen peor paradas siempre son los niños. Veo que las realidades se repiten en todas las partes del mundo y creo que, bueno, mi conclusión es que la escuela debe ser una, que esa escuela yo creo que le quitaría todas las etiquetas, que ni tiene que ser ordinaria, ni tiene que ser especial, ni tiene que ser pública ni privada, sino que una escuela debería de servir para cualquier niño, sea cual sean sus características. Me quedo con un comentario de Marcos que decía el otro día que la escuela para él era muy buena, pero sin embargo para su hermana no lo era tanto. Me quedo con la frase de Carmen Saavedra que dice que si se paras en la escuela, se paras para la vida entera. Me quedo con tantas frases como decía el otro día Patricia Virón, que los expulsan a ellos y nos expulsan a nosotros, es decir, la escuela expulsa cuando tienes un hijo que no encaja en la norma, expulsa hijos, expulsa familias, evalúa, diagnostica, clasifica. ¿Para qué si después no enseña? Y me quedo con esa frase que a lo mejor decía Mar, que decía que tenía profesores, pero que en realidad los profesores no le enseñaban, que no tenía compañeros. ¿Para qué voy a la escuela si no tengo compañeros? ¿Dónde está esa parte social?
Me quedo con esa frase de renunciar a los monitores de apoyo porque no se estaban usando como apoyo, sino como exclusión. Si yo voy a una escuela y necesito un apoyo y la escuela no me está proporcionando ese apoyo, pero sin embargo sí me proporciona otro que no estoy necesitando, creo que no está funcionando. La escuela no puede ser sufrimiento, como salía el otro día también, porque no atiende a necesidades básicas. ¿Por qué una escuela no puede atender a necesidades básicas? Es que no somos humanos. Entonces creo que está también tremendamente deshumanizada. Está completamente descontextualizada, salía el otro día también. Los proyectos educativos de centros son un corta y pega, las programaciones de aulas son todos los años las mismas, no tienen en cuenta la realidad que tienen, no consideran al alumnado que tienen. No sé. Falta de transparencia también, muchísima falta de transparencia. No se cuenta la verdad a las familias, todo es sesgado. Eso hace que al final tomes decisiones condicionadas porque no tienes toda la información. Falta de expectativas. Se utilizan materiales de infantil para niños que a lo mejor tienen 18 años. Por favor, que siguen creciendo, que no son niños para siempre. Sin embargo, los materiales están año tras año tras año haciendo siempre lo mismo. Eso acaba generando una imagen distorsionada para ellos, porque se acaban viendo como que no son capaces, pero al final el mensaje que están dando sus compañeros también es distorsionado, porque los están viendo toda la vida como si fueran pequeños. La escuela suele generalmente mira al diagnóstico, se olvida de la persona que hay detrás y al final buscamos soluciones para un diagnóstico sin tener en cuenta a esa persona, ¿no? No sé, seguimos dependiendo de la suerte. Decía Paula el otro día, profesionales que asumen el reto de coger la clase de mi hijo, pero ¿por qué podemos tener esa decisión? Es decir, ¿cómo alguien puede tener la posibilidad de elegir si quiere o no quiere? En cualquier otra profesión uno puede elegir, me pregunto yo. No lo sé. Uno puede elegir asumir la responsabilidad de su profesión o no asumirla. Creo que estamos hablando de una profesión suficientemente importante. No sé, creo que somos náufragos, decía también un padre el otro día, somos náufragos que cuando encuentran una isla nos agarramos. Es decir, al final resulta que las cosas cuando funcionan son la excepción, no son la regla. La regla es que generalmente no funcionan. Y me quedo con comentarios de los chicos donde hablaban de que generalmente los grupos son demasiado grandes, aun sabiendo que eso condiciona la enseñanza. Es decir, ni el profesor está cómodo con grupos grandes, ni los niños están cómodos porque tampoco pueden aprender. Que está muy centrado en los contenidos, que olvida los aspectos humanos, que está centrado en el rendimiento académico. ¿Cómo puede alguien ir a la escuela a aprender con un nivel de estrés tan enorme? Profesores que no escuchan ni aprenden. Lo siento, Jorge. Hay pocos casos, los que hay, que por favor se multipliquen. La falta de vocación, que también salía hoy. Y después esa sensación de culpa. ¿Cómo puede ser que Antón se vaya de excursión y se sienta culpable porque no fue capaz de pedir ayuda, porque tenía miedo o porque es muy tímido, cuando sabe que hay una profe que lo está viendo además? Creo que si vamos a una escuela que no está proporcionando los apoyos que necesita, pues que mal va, ¿no? Creo que tenemos una escuela que se ha ido construyendo a base de parches y que, bueno, pues está dando lugar a un montón de faltas y de... Eso, que no cubre lo que tiene que cubrir. Esa es mi visión, así rápido y corriendo. Bueno, pues rápido y corriendo nos has dado muchas claves, Susana, así que muchas gracias. Y seguimos. Os pido, por favor, a quienes quedan, que quedan pocas palabras, que cierren con muy poquita, que acotéis mucho la intervención. Lucía, es que nos pasamos de tiempo. Hola. Sí. No sé si me oís y me veis. Se te escucha, no se te ve, pero se te escucha. O Ah, sea, no, espera. apúntate un poquito más a... La has subido demasiado, Lucía.
Y si no puedes hablar, no te preocupes. Bueno, Ahí te estamos viendo. Ok, vale. Bueno, yo en principio tenía pensado decir algunas cosas que algunas ya las he ido diciendo en el chat, pero bueno, ahora ya pues como queda poco tiempo, quizá resumiré bastante. Bueno, yo pienso que los que estamos aquí en principio es una muestra sesgada de lo que nos podemos encontrar en las escuelas habitualmente. Es decir, no es esto lo que habitualmente nos encontramos en las escuelas. Afortunadamente también lo hay, pero no es lo habitual. Entonces, claro, hablamos de informes, de si hacer o no hacer informes. A los niños los delimita o los marca incluso el apellido. Y eso, a ver cómo lo eliminamos, ¿vale? O sea, he tenido niños en los que ya solo el apellido le da, o sea, indica cómo lo quieren situar o colocar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, difícil si vamos con estas mentalidades, ¿no? Entonces, bueno, luego, por otra parte, hablamos de la formación y demás. O sea, bueno, yo he tenido alumnos en prácticas del máster de inclusión educativa y también de magisterio. Y curiosamente, o sea, dices, pues vamos a trabajar con un niño ciego de 3 años en una escuela en tal sitio. Y ¡oh! Sorpresa, o sea, recién salidos de la escuela, ¿vale? Y en un máster de inclusión educativa, o sea, se sorprenden de que esto todavía se dé. Entonces, pues creo que la formación debería cambiar y debería evolucionar hacia lo que de verdad se van a encontrar en las aulas, que no se sabe lo que es bien, pero por lo menos en una mentalidad de que, bueno, pues que pueden encontrarse un alumno pues ciego, un alumno sordo, un alumno que camina con andador, un alumno con, bueno, diversidad en general, ¿no? Incluso diversidad cultural de un sitio, de otro, etcétera. Vale, después otra cosa que a mí me parece es el tema de los centros, ¿no? O sea, me sorprende cómo a nadie le llama la atención como grupos que un año funcionan con un estilo de tutoría, el año siguiente, que es el mismo grupo, dejan de funcionar y empiezan a hacer awards. Y nadie se pregunta por qué. Y a nadie le extraña. O sea, yo esto lo he vivido en más de un centro. Un centro que dice, ostras, qué bien, estos niños que van fenomenal, que no sé qué, que no sé cuántos. Y el año siguiente dices, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues algo está pasando. Y no sé, ¿vale? Y eso por un lado. Y después, otro tipo en la organización de los centros, la otra semana decía uno de los chicos, ¿no?, que se había encontrado más incluido o mejor en un centro donde no estaba prevista la inclusión, pero bueno, pues se la creyeron, y que no en un centro donde era todo adaptado y todo sin barreras y tal, ¿no? Pues esto también nos debe llevar a la reflexión, ¿vale? Pero sobre todo a mí lo que sí que me gustaría incorporar es que no entiendo cómo hay determinadas actitudes o determinadas cosas que se pueden permitir. Es decir, no entiendo cómo se puede permitir, ya el otro día lo comentaba en Facebook porque, a ver, yo lo he visto también esto, que haya profesorado que diga yo a este chaval en clase no lo quiero. Pero, ¿cómo puede ser? O sea, nosotros nos imaginamos ir al centro de salud y que él diga al médico, no, yo a esta persona no la atiendo. No sé, o sea, puede haber médicos que también tengan sus reticencias hacia algunas cosas, yo qué sé. Puede haber un médico que diga yo no quiero atender a esta persona porque es fumador y entonces el mal que tiene se lo ha buscado. Nadie lo entendería y no lo aceptaríamos. Sin embargo, podemos aceptar pues que alguien no quiera a un alumno en su clase, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que todo esto nos debe llevar a la reflexión y me encanta que se den estos espacios, ¿no? Porque, bueno, porque se oyen reflexiones muy interesantes, pero también están las otras y de verdad
tiene que haber sistemas que esto lo evalúen, lo piensen y no lo permitan. No se pueden permitir actitudes como que, por ejemplo, un dictamen es súper válido para excluir a un niño de un centro y que no puede, tiene que ir a un centro de educación especial, y esto, vamos, esto es un dictamen de profesionales, pero en los dictámenes de los profesionales también ponen otras cosas en otros casos, y de adaptaciones que los alumnos necesitan o cosas que se tienen que hacer metodológicamente para que un tipo de alumnado pueda funcionar, y eso, pues si se hace, se hace, y si no se hace, pues bueno, pues tiene menos importancia. Entonces, bien, yo dejo esas reflexiones rápidas, y de verdad que me encantan estos espacios, pero pienso que son una balsa que la realidad es otra. Bueno, Lucía, aquí se ha reunido quien tenía interés en discutir sobre esto, pero también hay que pensar que no sabes quién va a escuchar esto, porque ¿quién nos iba a decir que la sesión de la semana pasada la iban a haber escuchado en una semana más de 20.000 personas? Pues era un grupo de niños, niñas y jóvenes que no pretendían otra cosa nada más que hablar, y ha habido mucha gente que la ha escuchado. No, sí, me encanta, me alegro que se reflexione y que se hable, pero yo creo que de verdad que tiene que haber otros mecanismos para que quien no nos escuche, para quien no piense así o quien es igual, o sea, es que tienen que cumplir y ya está. Completamente. Bueno, muchas gracias, Lucía. A vosotros. Tiene la palabra Leo. ¿Leo? No, pues pasamos a Juanita, que me parece que tampoco va a estar porque me ha dado la impresión de que justo hace un momento acaba de salir. Pues Rebeca. Oi. Sí. Oi, eu sou Olá, Rebeca, eu sou do Brasil, de São Paulo, não falo espanhol, vou falar em português devagar. A Ima falou da fala do Léo semana passada. Termina Rebeca y después vamos a lo demás. Sí, Rebeca. Semana passada, o Léo disse que é preciso ensinar as crianças pequenas a brincarem com os amigos todos, com todas as suas diferenças. E claro, eu sou professora de crianças pequenas, de educação infantil, concordo que desde criança a gente tem que ensinar, mas acho que o Léo trouxe uma ideia que está muito presente entre professores também, que é só quando é pequeno que se pode ensinar a conviver com o diferente, e que quem não aprendeu quando era pequeno não vai aprender mais. Acho que essa é uma ideia que a gente precisa quebrar entre os professores, que a convivência precisa continuar sendo exercitada, continuar sendo debatida com as crianças, e se elas não tiveram a oportunidade de pensar sobre isso, de ter essa convivência mais plural na educação infantil, que elas possam ter direito, ter acesso também a pensar sobre isso. Elas também têm esse direito, não é só para essas pessoas com deficiência ou com outras diferenças, mas que todos temos, né? Somos todos diferentes, mas que essa convivência plural continue sendo promovida e discutida ao longo de toda a escolaridade. Se nós, professores, acreditarmos que as pessoas ainda podem aprender, ainda podem refletir e podem mudar hábitos por toda a vida, inclusive depois de adultos. E também fico pensando que isso em termos da convivência e das relações sociais, e em termos do ensino, também acho que a gente pode pensar que a educação infantil pode ensinar muita coisa, porque quando a gente vai falar de pessoas aprenderem de formas diferentes, mas se a escola é o tempo inteiro, a gente pensa num ensino simultâneo, em que está todo mundo sentado ao mesmo tempo, fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, como a gente vai acessar as diferenças, os diferentes modos de aprender, os diferentes tempos, os diferentes interesses
presentes na sala, não só para as crianças com deficiência, mas para todas as crianças. E eu acho que a educação infantil pode nos ensinar a pensar em trabalhos diversificados, em cantos de trabalho, em propostas que estão acontecendo simultaneamente, em que as crianças e jovens estejam fazendo coisas diferentes ao seu tempo, com métodos diferentes de aprender, e que o professor, mesmo sendo só um, consiga se organizar com a turma, dividindo grupos, enfim, acho que é uma forma da gente pensar e que a educação infantil pode trazer contribuições para pensar as outras etapas de ensino também. Obrigada por essa discussão toda. Muchas gracias, Rebeca. Tiene la palabra Juanita, que había salido hace un momentito. Ya. Hola. Un gusto estar en esta reunión con ustedes. Un saludo, Nacho. Los saludo desde Los Mochis, Sinaloa, México. Yo soy supervisora de educación especial y quisiera comentarles un poquito acerca del recorrido que hemos tenido hacia la inclusión educativa de los alumnos que atendemos. Muy breve, Juanita, porque estamos ya sobre el tiempo. Ok, sí. La inclusión de nosotros hacia la inclusión, el camino ha sido un poco difícil, pero hemos estado logrando avances, ¿no? Yo pienso que cada escuela es diferente, ¿sí? Estamos trabajando ahorita en los colectivos escolares, en consejos técnicos, donde la mirada la hemos estado poniendo a las barreras, no en los alumnos. Estamos viendo que las necesidades ahorita tienen que ser en la escuela, en los maestros, en los materiales, ahorita lo han estado comentando. La escuela tiene que estar preparada para recibir a los alumnos. Todos tienen derecho de estar, se ha estado trabajando en las normas de inscripción, acreditación y promoción desde la legislación. En el estado de Sinaloa tenemos nosotros el derecho prioritario de los alumnos a estar en las escuelas inclusivas. Se ha hecho un trabajo enorme con los padres de familia, empoderándolos, diciéndoles que sus hijos son sujetos de derecho, que pueden estar en una escuela como los demás alumnos cerca de su casa, que tienen el derecho de convivir, de aprender. Y nos queda claro que los alumnos aprenden de sus compañeros mucho más que de los maestros. El convivir con ellos, el participar en los recreos, en las actividades lúdicas, es de mucho beneficio para ellos. Nosotros tenemos como zona, ahorita por ejemplo con esta pandemia, un reto de contactar a todos los alumnos que atendemos. Tenemos alrededor de 580 alumnos inscritos en nuestra estadística y los maestros tenemos ese reto. Contactar a las familias, a los maestros para saber cómo están, que platiquen los alumnos con sus maestros, que se sientan acompañados, que se sientan importantes. Y soy de la creencia, como dice Carlos Ciclar, que sin presencia no hay inclusión. Hay que empoderar a las familias. Nosotros todavía tenemos trabajos en centros de educación especial. Yo atiendo uno particular y uno público. Los dos son diferentes, pero en los dos se está haciendo el trabajo de sensibilizar a las familias de que sus hijos pueden ir a la escuela regular. En algunas ocasiones hasta los mismos padres se los llevan. Eso nos ha gustado mucho porque se ha ampliado mucho la cobertura de maestros de apoyo, les llamamos aquí en México, maestros de apoyo psicopedagógico, que están en las escuelas, apoyando a los maestros en la elaboración de materiales, en el diseño de sus planeaciones, con las adecuaciones, que ahorita pudiéramos decir que son los ajustes curriculares, y hay que hacer ese cambio desde cómo nos comunicamos. Yo les digo mucho a los maestros, desde cómo utilizas el lenguaje, es como tú actúas. Decíamos ahorita, una etiqueta tras otra. Algunos dicen, alumnos con VAP, entonces ahí hay que estar nosotros siempre muy listos, es decir, no es el alumno el que presenta las barreras, es el sistema, es la escuela, es el maestro, somos incluso las autoridades educativas quienes tenemos alguna barrera. Aquí lo importante, para cerrar, Nacho, es
que la comunidad, decían ahorita, se construye desde lo real, las micropolíticas de cada escuela. Nosotros como autoridades educativas, desde cada zona estamos construyendo inclusión. Nosotros en cada escuela, con cada director, hace la diferencia. Desde los que están dirigiendo la educación, hacemos la diferencia. Esto es un camino que apenas empezamos. Me da mucho gusto compartir con todos ustedes. Quizás somos pocos los que seamos de México, pero casi nuestro modelo viene de España. Entonces yo los sigo muy de cerca y es un gusto estar con ustedes, escucharlos y mucho que aprender. Ojalá nos volvamos a... Muchas gracias, Juanita. Igualmente, ¿eh? Mercedes tiene la palabra. Aunque, Mercedes, ¿me permites un momento que introduzca las palabras de Carmen, que estaba antes y no ha podido entrar porque tenía el micrófono que no le funcionaba? Dice Carmen: me hubiera gustado decir que la escuela es el reflejo de la sociedad y ese salto cualitativo se da en secundaria. Direcciones pedagógicas y mucha democracia. Eso es lo que ella recomienda. Dice: la educación no es individual, es social. Hablamos con el corazón, pero a partir de la secundaria la escuela busca trabajadores. Por eso, cuando en secundaria se hacen adaptaciones, después de cumplirlas el alumnado no titula. Esa es la realidad. La realidad es que hay que cambiar. Formar personas, no trabajadores para el mercado. Para remar juntos hay que exigir el derecho a la educación a todos los responsables. Dirección, orientación y equipos educativos. No profesores de forma aislada e individual. Mientras sea así, será voluntarismo, y yo creo que engancho esto que traslada Carmen con lo que antes había planteado Mar, de eso de ser antipáticos. Mercedes, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. En primer lugar, quería darte las gracias a ti, Nacho, ¿no?, por organizar estas sesiones, ¿no?, estas conversaciones, ¿no?, que a mí me están sirviendo mucho y estoy aprendiendo mucho, ¿vale? Bueno, yo soy doctora por la Universidad de Jaén. Además, soy profesora en la Universidad de Jaén de grado de Trabajo Social y Educación Social, ¿no? Entonces, en mi caso, digamos, es especial, ¿no? Un poco descompensado, porque tengo 50 años de experiencia en diversidad funcional y un añito de experiencia como profesora. Entonces, por eso yo digo que está un poco descompensado, ¿no? Pero bueno, yo tengo los dos puntos de vista, ¿no? Ahora no voy a entrar en cómo fue mi formación y todo, porque daría para mucho, pero bueno, el poquito tiempo que llevo como profesora, sí es verdad que no se puede trasladar la educación de la universidad a la escuela infantil o primaria, las características son diferentes, ¿no? Pero bueno, yo he tomado aquí un apunte y a ver si soy capaz de resumirlo. Estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho, pero alguien dijo una cosa del apunte, que este profesor debe ser facilitador. Si el profesor o la profesora no cumple ese objetivo, pues malamente vamos, ¿no? Es verdad que hay profesores, profesoras que en vez de facilitar, obstaculizan, ¿no? Y bueno, y también otra cosa que me llamó la atención de la sesión de la semana pasada, de la otra, de los padres, ¿no?, de muchos hablaban que la educación de su hijo dependían del profesor o la profesora que le tocaba, ¿no? Entonces a mí eso me parece muy fuerte, ¿no?, de la formación de tu hijo, de tu hija, dependa de quien te toque, ¿no? Eso, ¿cómo se soluciona? Pues yo me vino a la cabeza, ¿no?, una palabra: compromiso. Lo que pasa es que lamentablemente no hay pastillitas para tomarse y aumentar los niveles de compromiso, ¿no? Pero depende mucho del compromiso de los profesionales, ¿no?, que se implican en la formación del alumnado. Y bueno, otra cosa que yo antes de esta mañana
preparándome un poco esto, pues miré en la página web de la Universidad de Jaén para ver exactamente los grados de educación infantil y primaria, a ver si había alguna asignatura específica sobre diversidad funcional o discapacidad. Bueno, yo he mirado las 3 que hay en la Universidad de Jaén, que es la infantil, la primaria y la educación social, ¿no? Y esas 3 reúnen 4 asignaturas, pero son muy amplias. Es sobre la diversidad, ¿no? Una precisamente era sobre la escuela inclusiva, pero miré el temario y era pues, luego otras eran sobre las TIC, sobre recursos pedagógicos, bueno, pero muy amplio. Pero realmente yo como profesora de la universidad también me preocupa sobre todo el origen, ¿no? El origen de los profesionales, la formación de esos profesionales, que luego a lo largo de su vida profesional, por supuesto, sigue la formación siempre, pero en la universidad, ¿qué se hace? No hay una, no sé si llamarla especialización, a mí no me gusta llamar, creo que la formación tiene que ser amplia en muchos aspectos, pero bueno, no hay una formación específica en niños y niñas con diversidad funcional o con necesidades especiales. No hay una formación clara y bueno, luego siempre está el recurso, ¿no?, de algunos profesionales que dicen yo no estoy formado en eso, pero bueno, eso es como lo que decía antes, compromiso. Depende del compromiso que tú tengas, te puedes formar, aunque no lo hayas visto en la universidad. Pero bueno, en resumen, me parece también muy importante la formación universitaria. Y a raíz de ahí, pues, tengo que hablar contigo, Nacho, en privado, porque me ha venido una idea de un estudio también muy interesante, ¿no? Muy bien. También un estudio muy interesante sería la reacción de los alumnos ante un profesor con diversidad funcional también. Pero eso es ya otro tema, lo podemos ver otro día. Pero Está bueno, bien. era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por tu intervención. Vale. Bueno, hemos terminado todas las intervenciones. Me hubiera gustado que hubiéramos tenido un poquito de interacción entre nosotros, pero ya nos hemos pasado bastante de tiempo y no debe alargarse más. Yo quiero agradecer a todos y todas cada una de las intervenciones, que me parece que han sido muy ricas. Nos queda a nosotros ahora el trabajo de extraer algunas de las ideas fundamentales que hemos ido trabajando en cada una de las conversaciones. Queda todavía la conversación de los investigadores e investigadoras, a ver la semana que viene qué es lo que nos cuentan, qué ofrecen a todo este debate. Y yo tengo la sensación de que nunca se acaba aquí, ¿no? Como que siempre es poco, siempre se queda escaso, siempre necesitamos más. Y una de las cuestiones que a mí me han quedado en el tintero, personalmente, ha sido algo que para mí fue fundamental la semana pasada, y es que la preocupación, el interés, lo fundamental para los chicos y las chicas, para los jóvenes, no era lo que mayoritariamente para el profesorado es, que es lo académico, sino que lo volcaban todo. Marcos, que yo creo que Marcos nos dio una lección el otro día, siendo tan pequeñito, una lección tan fantástica de qué es la escuela, qué sentido debería tener la escuela, cómo está ahora mismo la escuela. Él decía que para él la escuela era mejor que para su hermana porque a él le mandaban tareas y porque él estaba con los amigos, ¿no? Y en ese momento le pregunté yo, Marco, y de entre esas dos cosas, lo de que te manden tareas, es decir, todo eso que tiene que ver con la estructura de tarea académica, el aprender y el enseñar, y lo otro, que es estar con los amigos, que es lo que la estructura de participación social en la escuela, él no dudó. Él dijo, lo más importante es los amigos.
Y probablemente si queremos construir una escuela diferente, una escuela que no caiga en los mismos errores que tiene la escuela actual, seguramente deberíamos volcar el peso de nuestro interés y de nuestra preocupación en esa segunda parte, que es la de la participación, la de el estar juntos. Y probablemente, ya lo habéis advertido en algunas de vuestras intervenciones fantásticas, probablemente ese estar juntos y ese apoyarnos unos a otros es la forma de hacer que los aprendizajes sean valiosos, sean significativos, contribuyan a nuestra felicidad, ¿no? Y a la felicidad del alumnado. Bueno, lo dejamos aquí. Os agradezco enormemente la sesión y ojalá haya mucha gente que la escuche y que continuemos con estas conversaciones no solo aquí, sino que las continuemos cada uno, cada una en su espacio, en sus lugares. Bueno, un abrazo. Adiós, Nacho. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós, Tere. Adiós. Chao. Un gusto. Adiós. Chao. Gracias. Adiós. Adiós, Nacho. Hasta luego. Adiós. Venga, hasta luego, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Adiós, Nacho. Hombre, adiós. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Te veo que te has dado un peladito, ¿no? Te han arreglado el pelo. Sí, dile quién fue. Fue Leoncho. Fue Leo. No me digas que tienes peluquero en casa. El artista